¿Se ve? ¿Se oye? Ya, gracias. Bien, vamos a entrar a hacer un recuerdo panorámico de lo que son las suprarrenales. Recuerden que las suprarrenales están ubicadas encima del riñón. Una de ellas tiene forma de semiluna, la otra piramidal, y tienen dos partes principales, la corteza y la médula suprarrenal. La corteza es la parte más activa, es la más variada en la producción de hormonas, pero la médula es tal vez entre las más importantes glándulas o zonas de producción hormonal, porque están encargadas en la producción de catecolaminas. Y las catecolaminas no solamente sirven para reacción de estrés, sino también influyen en el funcionamiento de otras glándulas. Gracias a las catecolaminas se estimulan y tienen acciones distintas. Por ejemplo, la adrenalina tiene un tipo de acción y la noradrenalina en otras zonas tiene otro tipo de acción. Depende de qué, de la existencia de los receptores a nivel de núcleo, del núcleo de las células, o también en otras zonas receptores que están en la cápsula, en la superficie de la célula. Tenemos nosotros que la corteza suprarrenal tiene tres zonas fundamentalmente, ¿no? La zona más externa, la glomerular, tiene a su cargo la producción de los mineralocorticoides. Luego tenemos la zona central, cuya producción está fundamentalmente en la producción de glucocorticoides, y en la zona más baja reticular está los andrógenos suprarrenales. El eje que domina el funcionamiento de la corteza suprarrenal está dada por el eje en la producción que parte del hipotálamo, en la producción de la hormona CRH. Generalmente el estímulo que llega al hipotálamo es un estímulo que está dominado por el estrés, y este estímulo, y hay otras también alteraciones en la concentración de electrolitos, como por ejemplo la hiperpotasemia, que estimula la producción de CRH, que es la corticotrophin releasing hormone, hormona liberadora de la ACTH o de la corticotrofina, que sale de hipotálamo hasta la adenohipófisis, y en la adenohipófisis se estimula la secreción de la ACTH. Y la ACTH es la hormona estimuladora o trófica de la corteza adrenal, y en inglés es la hormona estimuladora del cortisol. Entonces, la adrenocorticotrophin hormone. Y esta ACTH es la que va y estimula a nivel de la cápsula suprarrenal la producción a partir del colesterol, la formación de las tres vías que están dadas en la corteza suprarrenal. La producción de mineralocorticoides en la capa glomerulosa, donde por el estímulo de una alza o elevación del ion potasio, o también el estímulo de la angiotensina 2, estimulan la esteroidogénesis, ¿no? Y cuya principal hormona o producción es la aldosterona, cuyas acciones principales de la aldosterona es elevar los niveles de sodio,
aumentar la retención de agua y disminuir la concentración sanguínea de potasio. Por el otro lado están los glucocorticoides en la zona fasciculada, que está estimulada por la ACTH, que proviene de la adenohipófisis, y a su vez esta ACTH está estimulada por la CRH, ¿no? Y fundamentalmente es una respuesta al estrés inmediato y a los niveles sanguíneos de glucocorticoides, es decir, el sistema de retroalimentación que estimula o frena la secreción tanto de CRH como de ACTH es el cortisol. Hablamos dos palabras de este sistema de retroalimentación que puede ser negativa, como en este caso, quiere decir, ante un aumento de cortisol, baja de ACTH y de CRH. Pero hay también otros sistemas, como por ejemplo el sistema ovárico en la mujer, que en un momento determinado tiene un sistema de retroalimentación positiva. ¿Qué quiere decir? Que cuando suben los estrógenos, en la mitad del ciclo menstrual estimula la secreción de la luteotrofa o la ACTH, y este aumento de la luteotrofa produce ovulación. Entonces, ese es el ejemplo de un sistema de retroalimentación positiva. A más estrógeno, más LH. Y el resto del ciclo es a más estrógeno, menos LH. Como acá, a más cortisol, menos ACTH. Entonces, este sistema de retroalimentación nos sirve para adaptarnos al medio ambiente. Y lo que se produce acá se llama el equilibrio dinámico. ¿Por qué es equilibrio dinámico? Porque el cortisol es necesario situaciones de estrés, por ejemplo, entonces la ACTH aumenta y su valor normal del cortisol es alto, pero en situación de estrés. Ahora, en situación basal existe un control de ambos, el cortisol controla CRH, ACTH, y a su vez CRH controla la producción de ACTH y ACTH controla la producción de cortisol. Entonces, este sistema, que es ideal, además la naturaleza lo ha hecho de esta manera para podernos adaptar al medio ambiente. Bien, entonces los glucocorticoides, ¿no? Están controlados el cortisol por la ACTH, ¿no? Que a su vez la CRH promueve la estimulación de ACTH y la ACTH pues aumenta la producción de cortisol. Y nosotros vemos que las acciones principales son el cortisol, como hemos visto en otra diapositiva, tiene múltiples acciones. Entre ellas, entre las más importantes, degradación de proteínas para la liberación de aminoácidos y los aminoácidos al hígado para la producción de glucosa. La glucosa, nuestro principal combustible. Estimulan la gluconeogénesis, es decir, formación de glucosa. Estimulan la lipólisis, también destrucción o redistribución más bien del tejido graso, como veremos más adelante, y esta lipólisis lo que hace es liberación de ácidos grasos. Estos ácidos grasos van al hígado para la producción de glucosa. Estimulan o proveen la resistencia al estrés, es decir, actúan como un mecanismo de respuesta rápida ante el estrés. Y este hipercortisolismo que se produce de manera anómala puede llevar al paciente a estados de psicosis, ¿no? El cortisol o los corticoides o glucocorticoides también combaten el proceso de inflamación con la estabilización de los lisosomas,
¿no? Y deprime las respuestas inmunológicas, quiere decir que la capacidad del cuerpo de reconocer a sustancias externas disminuye. De ahí es que es difícil, como dicen algunos colegas, que tiene alergia a los corticoides. Por definición no puede haber alergia a los antialérgicos, ¿verdad? Entonces tenemos eso. Luego tenemos en la zona reticular la producción de andrógenos suprarrenales, que como hemos dicho, principal fuente androgénica en el sexo femenino. Está controlada por la secreción de ACTH, los andrógenos, y de manera importante en la mujer se produce la dehidroepiandrosterona, y cuyas principales acciones son que inician el crecimiento del vello axilar y púbico en ambos sexos, y en las mujeres contribuyen a la libido. De ahí que es muy importante los andrógenos suprarrenales, porque si nosotros sabemos que la mujer es la encargada de la reproducción de la raza, pues el aumento de la libido, gracias a los andrógenos, gracias a la dehidroepiandrosterona, hace que la mujer pueda tener contacto sexual, reproducirse y mantener la raza humana vigente sobre la Tierra, ¿no? Eso es importante. Y son fuente, dice, de estrógenos también, porque los andrógenos a nivel periférico se convierten en estrógenos. Y entonces es el débil aporte estrogénico que hay durante la menopausia, es decir, cuando la mujer ha terminado su ciclo reproductor. ¿De acuerdo? Bien, repasando un poco esta diapositiva que le hemos dicho sobre la acción de los mineralocorticoides, diremos que una disminución de la perfusión renal o disminución de la circulación en el aparato yuxtaglomerular estimula la producción de renina. La renina convierte el angiotensinógeno producido en el hígado en angiotensina 1, y gracias a la enzima convertidora de la angiotensina producida a nivel del pulmón, entonces la angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2. La angiotensina 2 por sí misma, antes de llegar a ser aldosterona, entonces tiene ya un efecto presor por su actividad simpática, ¿no? Además, a nivel tubular hay una reabsorción de potasio, ¿no? Y, una reabsorción de sodio cloro y una excreción de potasio, y existe ya a nivel de la angiotensina 2, estimula entonces la producción de los mineralocorticoides, ¿no? Empezando por lo que es la pregnenolona, ¿no? Y bajando hacia la etapa y la vía de los mineralocorticoides, con la producción de la desoxicorticosterona o la DOCA, y terminando en la producción de aldosterona. Y la aldosterona sabemos que también tiene un efecto mineralocorticoide con reabsorción de sodio cloro y excreción de potasio, ¿no? Entonces, esta es una acción doble que tenemos para mantener el volumen sanguíneo. Pero también la angiotensina 2 tiene un efecto arteriolar de vasoconstrictor. De ahí es que la angiotensina 2 es presora, y por eso los antihipertensivos son los bloqueadores de las enzimas convertidoras de angiotensina, para evitar esta acción de la angiotensina 2, su efecto presor sobre la pared de las arteriolas. Pero también la angiotensina 2 actúa sobre la neurohipófisis en la producción del ADH, o sea, de la hormona antidiurética. Y la hormona antidiurética, entonces, lo que hace es, cuando se necesita
por un estímulo osmótico para la recolección o reabsorción de agua a nivel de los túbulos renales. Entonces, la antidiurética, cuando existe una disminución de la cantidad de líquido, es decir, un aumento de la osmolaridad plasmática, se segrega la antidiurética, que lo que hace es reabsorber agua a nivel del riñón. Todo esto, entonces, su efecto final, hay una efectiva retención de agua y sal, aumentando el volumen circulatorio y la perfusión del aparato yuxtaglomerular se estabiliza, se mantiene y es suficiente un efecto negativo para frenar la producción de renina plasmática. Entonces tenemos los efectos renales circulatorios de la aldosterona, ¿no? Y el exceso de la producción de aldosterona, entonces produce hipertensión arterial, normaliza estas pérdidas, o sea, actúa sobre el volumen del líquido extracelular, ¿no? Produce una hipopotasemia, el exceso de aldosterona, llevando a una debilidad muscular grave con alteración de la excitabilidad eléctrica a nivel sobre todo del corazón. Y como situación final, un cuadro que es muy difícil el combatir es la alcalosis metabólica, ¿no? Entonces, por salida excesiva de los iones hidrógeno. Bien, ahora vamos a hablar un poco de el hiperadrenalismo o el aumento de enfermedades que se producen por aumento del trabajo de la suprarrenal. Hemos dicho que entre estos podría darse el hiperaldosteronismo, ¿no? Que es una de las causas más comunes de hipertensión de origen endocrino y la segunda más prevalente en los cuadros de hipertensión arterial. El hiperaldosteronismo puede ser primario o secundario. Es primario cuando hay un adenoma productor de aldosterona o el llamado síndrome de Cohn, que es el más frecuente del hiperaldosteronismo primario en un 65% y también es la forma más importante entre lo que es el hiperaldosteronismo idiopático. El hiperaldosteronismo secundario se produce por una activación del sistema de renina angiotensina aldosterona. Y entonces tenemos que cuando tenemos el hiperaldosteronismo existe una hipertensión arterial, aumento del volumen plasmático y una supresión del sistema de renina angiotensina. Entonces, el diagnóstico que nosotros tenemos en cuadros hipertensivos con supresión del sistema renino-angiotensina, nosotros estaremos ante un probable cuadro de un hiperaldosteronismo primario. El hiperaldosteronismo también produce reabsorción de sodio, una hipernatremia, que lleva a un aumento del volumen plasmático, por lo tanto da también un cuadro de hipertensión arterial. En el hiperaldosteronismo hay un aumento de la excreción de potasio, hay una hipopotasemia, y esta hipopotasemia produce una parálisis débil, o sea, una debilidad que lleva a la parálisis, debilidad muscular, existe una alcalosis metabólica y un cuadro de poliuria, ¿no? Y entre los signos y síntomas del hiperaldosteronismo primario estarían la hipopotasemia, la hipertensión arterial, cefalea, poliuria y alteraciones en el electrocardiograma con hipertrofia de ventrículo izquierdo, arritmias cardíacas y presencia de extrasístoles. ¿Qué pasa en el hiperaldosteronismo secundario? ¿Por qué se produce
un hiperaldosteronismo secundario, cuando existe un cuadro de aterosclerosis o una hiperplasia de fibrosis muscular, es decir, hay un crecimiento y desarrollo a nivel cardíaco del músculo cardíaco. Entonces, no, por la aterosclerosis no llega suficiente o la cantidad de circulación adecuada que vaya a perfundir el riñón de manera adecuada. Esto estimula la producción de renina. En un cuadro de hipertensión arterial hiperreninémica ya iremos pensando en un hiperaldosteronismo secundario, ¿no? Entonces, al aumentar la renina, aumenta la angiotensina 2 y este aumento de la angiotensina 2 lleva a un aumento en la producción de aldosterona con todos los efectos que hemos visto. ¿Qué pasa en la hiperfunción glucocorticoide, que como hemos mencionado en la anterior clase, puede ser ACTH dependiente o ACTH independiente? Es ACTH dependiente cuando la hiperfunción de la suprarrenal y sobre todo de los glucocorticoides o el llamado síndrome de Cushing, hemos visto que cuando es ACTH dependiente se llama enfermedad de Cushing. Esto todavía se mantiene, esta nominación con el tiempo, cada vez menos, pero se mantiene. Y el síndrome de Cushing es cuando es ACTH independiente, quiere decir que es la presencia de un adenoma suprarrenal que no le hace caso al ACTH y empieza a producir glucocorticoides. Perdón. En cambio, en los casos de ACTH dependiente, el cuadro es ya sea por un adenoma hipofisario productor, acá por ejemplo, un adenoma hipofisario productor de ACTH, o por una hiperfunción hipotalámica donde se produce mucho CRH, ¿no? Entonces hay aumento de CRH, aumento de ACTH, aumento de cortisol, Cushing. Esta es enfermedad de Cushing. ¿Qué pasa cuando el adenoma está en la suprarrenal? Mucho cortisol que frena a la CRH, frena a la CTH, pero la producción del cortisol es autónoma por la presencia del adenoma. Esos son los ACTH independientes. También existe otro cuadro ACTH dependiente, que es la producción de ACTH ectópica, ya sea en pulmón, ya sea en páncreas o en intestino, que son los lugares frecuentes donde se produce ACTH ectópica, fuera de la hipófisis, que estimula la producción de cortisol. Entonces hay mucho cortisol, mucha ACTH ectópica, está frenada la CRH, está frenada la ACTH hipofisaria, ¿no? Signos y síntomas. Existe en la enfermedad o el síndrome de Cushing una leucocitosis con eosinopenia, ¿no? Existe una gluconeogénesis que lleva a la hiperglucemia y a una diabetes suprarrenal. También los glucocorticoides bloquean la acción de la insulina, llevando a lo que es la hiperglucemia y la diabetes, y esta disminución del trabajo de la insulina produce cuerpos cetónicos porque se produce, por efecto de los glucocorticoides, una redistribución del tejido graso, donde la grasa de las extremidades se va al cuerpo, al tronco, al centro. Y esto produce lo que se llama una obesidad centrípeta, ¿no? Quiere decir obesidad central, donde está el cuello de búfalo, está el tórax amplio, mucha barriga con un delantal graso que se produce también allá.
Esta redistribución de los ácidos grasos y esta lipólisis hace que, bueno, en otras partes a nivel central está la lipogénesis o la redistribución central de la grasa. Al soltar cuerpos cetónicos, entonces existe un camino también hacia la acidosis metabólica, ¿no? Hay una redistribución de los triglicéridos endógenos, que son las VLDL. También existe una lipopenia e inhibición del sistema inmune, es decir, por efecto de los glucocorticoides, el sistema inmunológico está bloqueado. Por lo tanto, hay una propensión hacia las infecciones. También existe una alteración a nivel del cerebro, ¿no? Donde el exceso de cortisol produce un síndrome psicogénico, porque al tener mucho cortisol, el cerebro entiende que el cuerpo está en permanente estrés y ese permanente estrés altera el comportamiento cerebral. Como les había dicho, hay en los manicomios personas que solo tienen un Cushing y están encerrados por pacientes psicópatas, ¿no? Entonces, el tener mucho estrés en la cabeza, mucho cortisol en la cabeza, el cerebro entiende de que la persona está en constante estrés. Pero también, por efecto de los glucocorticoides, hay una degradación de proteínas con debilidad muscular y existe una debilidad de las venas y de las arterias de su capa muscular por esta degradación de proteínas y existen sangrados fáciles como hematomas en el cuerpo de fáciles y se instituye un verdadero síndrome purpúrico, ¿no? Con un retardo en la curación de las heridas. La remoción de calcio, de fosfato de calcio del hueso, lleva a una osteoporosis, ¿no? Esto es importante recordar todos estos datos del síndrome de Cushing. Entonces, hay también trastornos de los factores de coagulación, por lo tanto, al haber una trombocitosis, hay un proceso de coagulación acelerada y pueden haber la formación de coágulos que junto con la aterosclerosis que se produce por aumento de los triglicéridos, ¿no?, llevan a cuadros de hipertensión arterial. El cortisol en los niños disminuye su velocidad de crecimiento y el cortisol aumenta una sensibilización al efecto de las catecolaminas, ¿no? Hay una mayor, a nivel periférico, un intercambio global de electrolitos con acumulación de sodio, disminución del magnesio, aumento de los hidrogeniones, hidrógeno y potasio, llevando a un daño renal. Esta hipertensión arterial, ¿no?, que junto con la aterosclerosis puede llevar a cuadros de isquemia, tanto cardíaca como a nivel cerebral. Y nosotros tenemos también una acción de los glucocorticoides y sabemos que los glucocorticoides llevan hacia la producción de úlceras gástricas y duodenales porque aumentan la secreción de ácido clorhídrico pepsina, ¿no?, con una disminución a nivel del mucus de la mucosa gástrica, lo cual disminuye la defensa ante la acción del jugo gástrico, llevando a úlceras gástricas y duodenales. Los andrógenos producen un hirsutismo y amenorrea y una pseudopubertad precoz. Todo esto son alteraciones de los glucocorticoides. Como verán, es una alteración importante
cuando se produce cuando hay un hipercortisolismo. ¿De acuerdo? Entonces, haciendo un resumen, entre los síntomas más frecuentes, obesidad central, cara en luna llena, excesiva grasa alrededor del cuello, astenia, hipertensión, hirsutismo en mujeres, irregularidad menstrual en mujeres, hematoma fácil en el cuerpo, irritabilidad y disminución de la memoria a corto plazo. Entre los síntomas menos frecuentes, el insomnio, infecciones recurrentes, piel fina, las estrías rojo-vinosas en abdomen, estados depresivos, tendencia a las fracturas por debilidad ósea, la presencia de acné, la calvicie masculina que se presenta en las mujeres, debilidad en hombros y caderas, hinchazón de pies y piernas, ¿no? ¿Qué pasa en la insuficiencia suprarrenal en cuanto a sus manifestaciones? Podemos clasificar lo que se ha venido a llamar la enfermedad de Addison, que es la insuficiencia suprarrenal, donde la hiperpigmentación es algo que predomina en los cuadros primarios. ¿Por qué? Porque la hiperpigmentación se debe a un aumento de una hormona que es la MSH, la melanoestimulante. Esta MSH es parte de lo que es la molécula de ACTH. Entonces, cuando hay una falla de la corteza suprarrenal, insuficiencia adrenal primaria, existe un aumento de la ACTH. Y este aumento de la ACTH aumenta la MSH y por lo tanto hay un estado de hiperpigmentación en las zonas que más se frotan. Al comer nosotros masticamos y la comida estimula las encías, estimula los dientes, la lengua choca con los dientes y entonces las zonas, o a veces nos mascamos los cachetes, los carrillos, y por lo tanto existe acumulación de melanocitos en estas zonas de mayor impacto, en la boca, en los labios, en los codos, en las zonas expuestas al sol, ¿no? En las líneas de las palmas de las manos. Y bueno, también puede coexistir el vitiligo, que es algo así. La enfermedad de Addison secundaria es por falla a nivel de hipotálamo o de hipófisis. Entonces existe una disminución por distintas causas en la producción de ACTH y por lo tanto cae la producción de cortisol. Cuando hay una falla a nivel de la producción de ACTH, entonces puede ser por una lesión hipofisaria, puede ser lesión hipotalámica y también puede darse en la falla del Addison primario por defectos enzimáticos, ¿no? Llevando a un cuadro de insuficiencia suprarrenal. El cuadro de insuficiencia suprarrenal hay una disminución de los glucocorticoides y de los mineralocorticoides, donde predomina la hipovolemia, la hipopotasemia. Entonces, independientemente si el cuadro es secundario, en este caso ACTH, o primario con la baja del cortisol, los cuadros de hipovolemia, de hipopotasemia están presentes fundamentalmente. Y estos pacientes son delgados, asténicos y sin capacidad de moverse con toda facilidad. Entonces, la insuficiencia suprarrenal primaria, ¿no? Existe, o sea, falla de la suprarrenal, el signo que predomina es la hiperpigmentación de piel y mucosas, ¿no? La secreción basal se vuelve insuficiente, ¿no? Y esta insuficiencia suprarrenal
está producida fundamentalmente por la presencia de autoanticuerpos a la corteza suprarrenal, en nuestro medio, en los pacientes tuberculosos, en otros medios por histoplasmosis o una hemorragia suprarrenal o un carcinoma metastásico. Entonces hay una destrucción del tejido suprarrenal que puede ser autoinmune, infeccioso, por hongos, por una hemorragia como en el síndrome de Waterhouse-Friderichsen o la presencia de un carcinoma invasor metastásico en la suprarrenal. En la insuficiencia suprarrenal hay cansancio, debilidad, anorexia, hiponatremia, hipoglucemia, ¿no? Cuando existe una insuficiencia suprarrenal secundaria, existen estos mismos signos y síntomas, pero de menor intensidad, ¿no? En la insuficiencia suprarrenal secundaria no hay hiperpigmentación, hay palidez de piel, amenorrea, disminución de la libido, disminución del vello axilar en la mujer y disminución o ligera disminución del volumen testicular. En la insuficiencia suprarrenal secundaria, entonces, con falla a nivel del ACTH y del CRH, ¿no? Esto puede darse en tratamiento crónico por glucocorticoides exógenos, que cuando se los deja dar, entonces el eje hipotálamo-hipófiso suprarrenal está frenado y por lo tanto no hay producción de CRH o de ACTH, ¿no? Entonces está. Y el hipotálamo y la hipófisis son incapaces de responder ante la disminución del cortisol. Entonces acá se produce una insuficiencia suprarrenal secundaria. ¿Qué diferencias hay entre la primaria y secundaria? En la primaria hay hiperpigmentación, en la primaria hay una marcada hipotensión, la hipoglucemia no es tan frecuente, en cambio en la secundaria la hipoglucemia sí es más frecuente porque aparte de la ACTH, muchas veces la falta de ACTH, que es en la secundaria, conlleva también la disminución de lo que son las otras entidades a nivel suprarrenal. Existe una hiponatremia, en ambos casos una hipercalemia. El diagnóstico diferencial en las dos está en la determinación de ACTH, que en la primaria estará elevada, en la secundaria estará disminuida, ¿no? Y la aldosterona está disminuida, en la secundaria la aldosterona es normal, la renina está elevada en la primaria, normal en la secundaria, ¿no? Y los síntomas gastrointestinales son más comunes a nivel de la primaria y raros en la secundaria. Otro cuadro que quería mostrarles a ustedes es la de la hiperplasia suprarrenal congénita, porque hay un cuadro que se llama hiperplasia suprarrenal congénita tardía. Es decir, este cuadro es por una falla o falta o disminución de estas enzimas, la 21-hidroxilasa, que cuando se bloquea acá la enzima 21-hidroxilasa, no hay producción de mineralocorticoides ni de glucocorticoides. Y todo se va, o sea, como no hay la retroalimentación que se produce por el cortisol hacia la ACTH, el aumento de la ACTH hace que se produzca mucho andrógeno. Entonces, los fetos o embriones femeninos se masculinizan, ¿no? A nivel gonadal por este efecto mayor de los andrógenos suprarrenales. Existe otro cuadro que es un bloqueo o falta
de esta otra enzima, la 11-beta hidroxilasa, que bloquea parcialmente la producción de mineralocorticoides y de glucocorticoides, porque si se bloquea acá, a este nivel, hay desoxicorticosterona o DOCA, que tiene un cierto efecto mineralocorticoide, y hay también 11-desoxicortisol y que tiene un efecto también moderado glucocorticoide. Estos fetos pueden nacer, hay que reconocerlos porque tienen un cierto grado de masculinización, el feto femenino, pero sí son compatibles con la vida. Y existe otro cuadro que es la hiperplasia suprarrenal congénita tardía, que se produce en el momento de la pubertad, ¿no? Donde el sexo femenino está un poco masculinizado, ¿no? Por este exceso de andrógenos que existen en la producción suprarrenal. Es una muestra de un hirsutismo, ¿no? Y rápidamente vamos a ver los métodos diagnósticos para detectar un hiperadrenalismo. Podemos medir cortisol en orina de 24 horas, que estará elevado. El test de Nugent, que intenta frenar la hiperproducción de cortisol o de glucocorticoides mediante la administración de dexametasona en la noche para poder valorar el cortisol y ACTH al día siguiente. Detectar niveles de cortisol en sangre y saliva también nos dará elevados en el hiperadrenalismo, y la determinación del ACTH nos dirá que si está frenada la ACTH y aumenta el cortisol, es un cuadro de Cushing ACTH independiente. En cambio, si tenemos ACTH alta y cortisol alto, podremos tener un Cushing ACTH dependiente. En la hipofunción, que tal vez es más sencilla el poder determinar, excepto en los pacientes tratados con glucocorticoides de manera crónica, porque ahí nos da ACTH y cortisol bajo. Entonces, para medir la hipofunción, mediremos cortisol sérico, la concentración de ACTH y una prueba con estímulo de ACTH exógena para ver la capacidad de respuesta del cortisol por la suprarrenal. Muy bien. Hay estudios específicos que se pueden hacer: hematología, gasometría, colesterol en sangre, electroforesis de proteínas, que también nos van a ayudar en el diagnóstico de la hiper o de la hipofunción. Como están grabando, quiero que copien estas preguntas, que son las que me gustaría que respondan durante el seminario, en la presentación, en la entrada al seminario el día viernes, a la par con las preguntas de fisiopatología. Estas también voy a querer que puedan responder estas preguntas para poder ingresar al seminario del día viernes. Bueno, con eso, muchísimas gracias, ¿no? Eso es todo. Entonces, acá quedaríamos. Muy bien. Gracias, doctor. Listo, hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.